Dios les bendiga a todos. Recuérdense que no estamos transmitiendo en vivo, hermanos, y que cambiamos la metodología de los temas de sábado y domingo. Ayer, hermano David compartió un tema muy bonito acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Qué bueno es que la iglesia vaya también oyendo a otros hermanos diferentes en su manera. El tema sigue siendo el mismo, hermanos. Mateo capítulo 22, verso 16 al 22, voy a decir algunas cosas. Está en su bosquejo, también está en la pantalla. No me vea así. Mateo 22, 16, 19 al 22. Primero el 16, brincamos después al 19, 22. Lo hemos estado viendo los últimos domingos. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Se acuerda que el primero que leímos decía que se habían puesto de acuerdo, que habían visto a ver cómo encontraban a Jesús en alguna falta? Diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, con las lisonjas, con la adulación, y que enseñas con verdad el camino de Dios. Verdades que en los labios de un impío, hermano, son falsas totalmente y de hipocresía. Jesús de hecho lo dijo. Pero en las manos de un adorador, hermano, en la boca de un adorador son palabras de bendición. Enseñas el camino con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Ellos le preguntan, ¿es lícito? Esa es la pregunta. Dar el tributo al César o al Roma. Entonces Jesús les contesta, mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron el denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y él le dijo, pues dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron, y dejándolo, se fueron. Hoy quiero tocar algunos puntos, hermanos. El primero, hermanos, que invade la iglesia o que invade las iglesias, hermanos, es el problema de los fariseos. El problema de los fariseos. Vaya llenándolo ahí. El problema de los fariseos. Jesús trata con uno de los problemas que más está carcomiendo a la iglesia de estos tiempos, de una manera, hermanos, increíble, a veces hasta imperceptible, a veces hasta invisible, pero la está carcomiendo mucho en este tiempo, siempre ha existido, y es el problema del fariseísmo metido en la iglesia. Y cuando hablamos del fariseísmo, cuando hablamos del problema de los fariseos, es el problema del fariseísmo. El primero es el problema del fariseísmo. Hay un montón de fariseos en la iglesia, y cualquiera que sea aquí menos fariseo, tiene por lo menos una gota de sangre farisea. Todos nosotros en un momento a otro tratamos de exigirle a la gente estándares de cristianismo, hermanos, y andar viendo qué cosa es buena, qué cosa es mala, mandando al infierno a la gente. Son preguntas constantes en las emisoras cristianas. ¿Judas se fue al infierno? ¿Salomón se salvó? ¿A usted qué le importa? ¿En qué le ayuda eso a usted en el cristianismo? Y además, ¿quién va a decir que sí o quién va a decir que no? Porque el pobre Judas, unos que estaban ya dicho que él era el que lo iba a traicionar. No, la Biblia nunca nombra que era Judas. Era uno de los que comía con él. Y había 12 que todos calificaban. Hasta Juancito calificaba. ¿Se acuerdan de Juancito? Juancito, con el carácter que se tenía Juancito, y cuando había unos que no un pueblo que lo rechaza, y dice, Señor, porque no hace que yo fuego al cielo. Querían repetir Sodoma y Gomorra, hermanos. Juan, que era el más tranquilo. Había otro que era de los celotes, que eran un poco guerrilleros. Pedro, ni para qué. El hermano de Juan tampoco era una mansa paloma. Fueron los dos los que le pidieron eso. Entonces, a mí no me interesa si Judas se salvó. No. La Biblia no me detalla, porque no tiene que detallar. La Biblia me da conceptos y enseñanzas para aplicarlas, hermanos. Aquí el asunto de la traición, el cuidado con la gente que anda, el ambiente, cómo ayudó a que Judas lo traicionara.
Ayuda el ambiente también a que Pedro lo niegue, porque Pedro se va y se seca las manos, ahí se calienta las manos en el patio de Anás, el sumo sacerdote, donde querían matar a Jesús. Entonces, el problema del fariseísmo. El otro problema de los fariseos era el problema del legalismo. Legalistas, hermanos. Si había una ley que decía que había que cortar un frijol de la derecha a la izquierda, Dios libre de la izquierda a la derecha, ya el frijol quedaba mal partido. Pobrecitos los zurdos. Si había... no se podía comer el sábado, entonces no se podía comer, pero ni las espigas, ¿se acuerda? Que los discípulos, Dios libre agarrar un zacate, porque uno a veces agarra, te da cuidado con los zacates porque los perros hacen sus chanchadas, pero agarrar un zacate uno y agarrar un hilito para chuparlo, era mal, es que es sábado, no se puede comer nada. Ese tipo de legalismo es muy peligroso en la iglesia. También estaba el problema de la hipocresía. La hipocresía, hermanos, es un problema en la iglesia. Es la gente que juega con doble cara, que le exige a los demás cosas, pero que ellos no las hacen. Que le ponen un parámetro a la iglesia para hacer y cumplir, pero que cuando le toca a ellos, la situación cambian todas las reglas. Las reglas cambian como Big Brother. Eso era para usted, pero para mí no. Y no. ¿Ustedes se acuerdan, los que están aquí, que cursaron el segundo grado de la escuela, el libro Mi Hogar y Mi Pueblo? ¿Se acuerdan de los 3 ositos? Había un osito grande, un osito mediano y un osito pequeño. Y llegaron a una casa y ve qué casa más vacía, porque no era ellos, pero de risitos de oro tenían una cama grande para el oso grande, una cama mediana para el oso mediano y una cama pequeña para el oso pequeño. Después había unos tazones de sopa, un tazón de sopa grande para el oso grande, un tazón de sopa mediana para el oso mediano, un tazón de sopa pequeña para el oso pequeño. Y había una silla grande para el oso grande y una silla mediana para el oso mediano. Ese es el hipócrita. Acomoda los tamaños de las cosas, la envergadura del pecado o el problema depende de quién se trate. Si es un familiar mío, las reglas cambian como Big Brother. Pero a los demás los trato con una medida, hermanos, que es difícil de cumplir. Y le falta misericordia. Yo he hablado aquí sobre ser flexible. Porque cuando usted es flexible, hermanos, usted cede. Esto es flexible. No hay problema, ¿verdad? Yo lo puedo hacer para todo lado y no se quiebra. Esto es flexible. Si tuviera la suficiente fuerza, y no lo voy a hacer porque me sale caro, y trato de doblar esto igual que la hoja, se puede. No, si yo le meto fuerza, la voy a quebrar. Eso trata de que seamos flexibles, porque el inflexible, el que las cosas como son y la verdad no peca pero incómoda, cuando a él le tocan, lo tratan sin misericordia, hermanos. Porque el inflexible lo quiebran por inflexible. Ese es el problema de la hipocresía. Y el problema de los fariseos también es el problema de la crítica. Todo lo andan criticando, hermanos. Son la mayoría de gente que no aplaude lo bueno, sino que anda viendo el punto negro en la manta blanca, hermanos. Si nosotros vemos, hermanos, ¿por qué estoy hablando de esto? Es porque fueron los fariseos que eran religiosos e investigando, ellos no se llevaban con los sumos sacerdotes, David. ¿Ve qué cosa más rara? Yo creo que eran los primeros que estaban hablando, no les gustaba eso. Ellos lo que les gustaba era cumplir las propias reglas. Incluso veía otro comentarista y decía que mucha gente admiraba a los fariseos y eran fariseos y querían ser fariseos, pero no querían ser seguidores de Dios. Simplemente les gustaba el estatus, la manera de vestir, el orgullo con que caminaban, lo que ellos representaban, el poder y la autoridad. Que Dios nos libre de eso, hermanos, y que la gente quiera ser cristiano porque ven un cambio en nosotros, porque ve que nuestra familia es diferente, no es perfecta, sino porque ve una familia con un hogar, hermanos, lindo, un hogar donde uno quiere estar. Amén. Ahora, ¿el legalismo qué era? Eso es algo que la iglesia de hoy ha abierto sus puertas. Les voy a volar garrote a los fariseos. Recuerden que les dije que todos tenemos por lo menos una gotita de sangre de fariseo, por lo menos una gota. El que le va bien, algunos ni donantes pueden ser, mejor tuvieran COVID que fueran tan refariseos con la sangre tan contaminada. La iglesia ha abierto las puertas a un montón de costumbres y prácticas que tienen fama de buen nombre, pero que en realidad están estorbando en cuanto al crecimiento de ella.
Todo lo que venga, hermanos, está bien. Ayer exponía David un poco sobre la libertad del Espíritu, de alguna manera, o mal llamada en la iglesia, y nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en las lenguas, yo creo en la profecía, yo creo en el don de ciencia, creo en eso. Pero creo que uno de los pasajes que más habla sobre ellos, 1 Corintios 13 y 14, Pablo termina diciendo en 14:40, hágase todo decentemente y en orden, que fue lo que Pablo vino a hacer. El que profetiza, 2 o 3 y los demás callen y juzguen. Es la manera de la profecía. Vamos a ver si es de Dios. ¿Está bien? Si habla en lenguas, también. Porque cuando alguien habla en lenguas en la iglesia y interrumpe el culto, tiene palabra de Dios. Si no, hágalo solo para él, en su casita. Pero una vez que usted interrumpió el culto, como usted oye a veces en la iglesia, y no dicen nada, fue que se emocionaron. O sea, usted interrumpió el culto y Dios no dijo nada. Como decía una vez un hermano anciano allá en Lirios Valle, la hermana Sesgalilla tira esas lenguas lindísimas, casi cantadas. Se cayó. El hermano se quedó así. Un anciano serio. Después llegó al púlpito, él estaba dirigiendo y dice, hermana, eso no es de Dios. Entonces usted dice esto aquí y la gente se enoja. Porque yo no oí interpretación de lenguas. Yo no oí que nadie dijera qué fue lo que el Señor dijo. O sea que si el Señor habló, entonces ¿por qué me habló en chino si yo hablo español? Toda lengua que interrumpa un culto tiene que tener interpretación de lengua. Si no es directamente profecía. La profecía no tiene que iniciar exactamente con lenguas. Porque cuando Dios me da una palabra, cuando yo estoy estudiando, esto es palabra de Dios, hermano. Usted casi puede decir, te alabamos, Señor. Entonces no es que estamos en contra de la lengua, es que el Señor llega por medio de Pablo en Corintios y las regula, hágase en orden. Y si llega un impío y todo el mundo está hablando en lenguas, dice, ¿qué testimonio tienen? Si es un enredo y no entienden nada. Yo prefiero que profeticen porque se entiende lo que dices. Recuerde que yo creo en las lenguas. Y hablo unas lenguas muy lindas. Mira las que estoy estrenando un día de estos, hermanos. Buenísimas. Pero sí creo en el orden. Y la profecía es que todo el mundo profetizaba. Alguien se levantaba, sí, dice el Señor, nunca estuvo un culto de usted. Y después se levantaba el otro, no, esta es la última. Esta es la que me está llegando. Y después se levantaba otro, aquí está, esta es. Y aquí el otro y el otro. Al final, cuando 10, 12 personas profetizaban, ¿cuál entendió usted? Entonces Pablo ordena y dice, 2 o 3 como máximo. Los demás se callan, no siguen haciendo escándalo porque Dios está hablando. Y juzgan. Porque la profecía debe ser juzgada. La profecía tiene 3 elementos, ¿se acuerdan? Y toda profecía tiene que tener esos 3 elementos. Edificación, exhortación, edificación y consolación. Y yo oía profecías que decían, así es el Señor, impíos. Se los va a llevar Satanás al último caldero del infierno. Y lo mandaba a uno, hermano, que le daba miedo. Ahí digamos que esa es la exhortación, eso me edifica. Y no había consolación, o sea, no había un sana, culito de rana, que el Señor le dijera a uno después, pero volveos a mí, y entonces yo los bendeciré cuando me... Nada, hermanos. ¿Me explico? Esas son las cosas que nosotros no enseñamos, pero sí, los dones del Espíritu Santo sí lo enseñamos en la iglesia, hermano. Y sigo considerándome pentecostal. Aunque usted no lo crea. El fariseísmo en la iglesia es el que pone a los hermanos cargas sobre sus hombros. Algunas de ellas equivalentes o adjuntas a la salvación. Voy a decirle algunos casos. En Puerto Rico no puede usar barba los pentecostales, ni bigote. ¿Qué le pareció esa hablada? ¿Verdad? ¿Cómo que? ¿Han visto el negrillo aquel? ¿Qué tiene que ver la barba y el bigote? Pero usted así no predica, salvo un permiso especial porque padece de eso que la sangre no coagula. Y yo conocí un pastor, a la familia de un pastor, porque él murió, que tenía un permiso especial para usar barba porque de ahí si se rasuraba podía irse en sangre. Era hemofílico, sí. En Cuba y algunos lugares sin corbata usted no predica. ¿Qué tiene que ver?
En Costa Rica, en Nicaragua y en muchos lugares de América Latina, las mujeres no deben ni pueden usar pantalones. Hermana, esto está feo para la foto. Ni mi esposa, ¿qué, Lili? La perdimos, la nieta también. En algunos lugares de América Latina la mujer tiene que usar pelo largo. No puede pintarse. En Puerto Rico, ahí en esas pentecostales no pueden usar pantallas. Ahí le dicen a los aretes pantallas. Para mí eso es legalismo. Para mí eso es parte del fariseísmo, hermanos. Porque juntamos cosas a la salvación. No tiene nada que ver. Hay hermanas que bendicen a Dios con su predicación, con su ministración. La mayoría de las iglesias están compuestas por hermanas, y no vuelva a ver alrededor suyo. ¿Qué tiene que ver un pantalón? ¿Qué tiene que metemos costumbres de los hebreos? ¿Qué tienen las traducciones que hacemos de que la mujer vista ropa de mujer y el varón de varón? Dígame cuál es la ropa de mujer aquí en Costa Rica y cuál es la ropa de varón. Y si el pantalón nos hace más santos o nos hace menos santos, o el vestido nos hace más santos o más santos, si el pelo largo nos hace más santos, ¿hasta dónde tiene que llegar el pelo? ¿Hasta dónde va la enagua? Y la lengua larga, que esa no la medimos. Yo siempre digo que hay pantalones más decentes que más que de un vestido. Hay vestidos, hermanos, que se paran de las legítimas, ¿verdad? De las de gavilán pollero. Y hay pantalones también. Lo que la Biblia me manda a equilibrar. Pedro lo que me dice es que vuestro atavío no sea el externo. De peinados ostentosos y eso. El que cree que ese debe ser su atavío se equivocó. Pero vea que dice vuestro atavío no sea el externo. Porque si usted también cree que su atavío es el de vestido largo, que se lo maje, el de no pintarse, el de pelo por aquí, todo, también se equivocó. Pedro dice vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. El de un espíritu afable. Entonces la Biblia lo que sí me ordena es vestir con, ¿alguien me ayuda? Pudor. Y vestir con pudor es no llamar la atención desmedidamente. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces sube el pantalón, hermana, que le cuesta respirar. Está feo para la foto. No debería pelarse coca, salvo que estén en alguna quimio o algo. Y algunas veces por motivos de conciencia, pero yo en pantalón y eso, entramos en legalismos, adjuntamos algo a la salvación, como si eso me hiciera más santo o menos santo. Es decir, son cristianos, pero absténganse de esto, y hagan esto o hagan lo otro. Así que voy a dejar algo claro. Usted no se ha vacunado, si no quiere vacunarse, no se vacune. Y dele gracias a Dios. Usted se vacunó, vacúnese. Y dele gracias a Dios, que al igual que la comida, el que se vacuna para el Señor se vacuna y el que no se vacuna para el Señor no se vacuna. Usted carga con sus propias consecuencias. Pero lo que la Biblia dice que el que no se vacuna, no le diga al que se vacuna que no tiene que vacunarse. Y el que se vacuna, no le diga al que no se vacuna que no tiene que vacunarse. Como que el punto de equilibrio de Romanos 10 sigue estando presente. Gente de entre nosotros que se pone en el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Tratan de cambiar la gente sin pensar en la realidad, a que complazcan a Dios como lo complazcan a ellos. Eso es lo que ellos quieren. Haga para complacer a Dios, ustedes tienen que ser igual a mí. Si usted no es igual a mí, usted no es un buen cristiano. Eso es lo que quieren. Alguna gente quiere cambiarme a mí. Cuando hablemos de forma, que espero que sea a final de este mes, ojalá, estoy atrasando, es que yo tengo mi propia forma y parte de la forma es mi personalidad. Yo tengo una personalidad y la gente a veces quiere cambiar mi personalidad. Y cuando hablamos de los apóstoles, Pedro tenía una personalidad, era muy agresivo, muy tirado de un solo tiro. Y eso era malo. Juan tenía otra personalidad, él era muy tranquilo, muy pasivo. Y esa era mala. Había gente muy medidora, también estaba Tomás. Ninguna era mala, simplemente es personalidad y hay que escribir, hay que irla nivelando en algunos aspectos. Pero la gente quiere cambiarme como persona, quiere cambiar mi personalidad. Me parece que voy a tener sorpresas en esta puerta. Son algunos, hermanos, y póngame atención a esto un poco de estos fariseos. Así que si usted me iba a hacer esta pregunta, mejor se calla. Que van a llamar a las emisoras para ver si el árbol de Navidad es de Dios o no es de Dios. Entonces el hermano le va a decir que no es nada malo, es que los druidas y hacían sacrificios. Hermano, el palo no era malo por ningún lado, lo malo es lo que la gente haga con eso. El cuchillo no es malo, lo malo es, y con cuchillo ¿cómo hago para comer? Lo malo es lo que la gente hace con los cuchillos, y ya por eso los cuchillos no son malos. Ok, hermano, me quedó claro. Entonces,
puedo poner árbol de Navidad, pero pongo de Mickey bolitas porque son satánicas, me dijeron. Por favor. Eso es un tipo de legalismo, hermanos. Son gente que habla paja en Navidad, fariseos, pero recogen el aguinaldo. Y el aguinaldo nace como 13º mes de pago para ayudar a sufragar los gastos de Navidad y entrada a clases. Y se comen 2 o 3 piñas de tamales por día. Porque solo comen piñas de tamales en diciembre. Muchos de nosotros casi solo en diciembre. Qué rico una piñita de tamales cuando mi mamá nos decía, hagamos tamales. Por ahí de julio. En abril, ¿eh? Qué rico. Solo en diciembre porque es la Navidad lo que están celebrando. Eso se llama legalismo y fariseísmo. Y en la iglesia, voy a decir una palabra que después usted me dice qué significa. Pululan. Están así amontonados en las iglesias el montón de gente legalista. Voy a decir a alguien más que no oiga esta predicación aquí en Santana, un pastor. Yo a veces digo, usted me ha oído decir, como dijo el hermano José José, ¿se acuerda? Ya lo pasado, pasado. Ay, María Purísima, eso es Satanás. ¿Cómo se le ocurre dar ejemplos de cantantes mundanos? Como dijo el hermano Cutico Larrinaga, vino sin que nadie lo invitara, el amor. Y entonces un día dije eso con unos pastores, y me dice, hermano, ¿cómo se le ocurre citar esas citas de canciones impías? ¿Está bien? Voy a procurar no citarlas cuando él esté, voy a procurar, no prometo nada. Y le digo, hermano, ¿usted sabía que Cristo citó alrededor de 50 veces citas de libros apócrifos? ¿Dónde están? Enséñemelas. Y me puse a buscarlas. En la versión Dios habla hoy, si tiene un estudio o de referencias, abajo vienen. Segundo de Tobit 7, la ley del amor, de amarás a tu prójimo, está en Tobit. Él cita Tobit literalmente. Cita Macabeo, cita otras citas. Eso estaba mal. Y nosotros tenemos los apócrifos o los deuterocanónicos como satánicos. No, no son satánicos. Son libros como una referencia histórica existen. Los macabeos existieron. Son gente de las guerras de los macabeos, de los judíos. Era un sector de judíos. Lo que no estamos de acuerdo es con doctrina. Pero por historia usted puede estudiar los macabeos y Tobit y Judith y las adhesiones de Daniel y las otras que vienen ahí. Hermanos, esto es hipocresía, esto es legalismo. La hipocresía, perdón, es uno de los rasgos más peligrosos que tenían los fariseos. Y Jesús, de hecho, cuando ellos lo halagan y le dicen que contestas que no miras nada, que no te cuidas de nada, Jesús le dice, hipócritas, ¿se acuerdan? Miren, hermanos, si algo eso le volaba a los fariseos era por hipócritas. Hipócritas. Ahorita les leo unos pasajes del capítulo que sigue, el 23. Porque el Señor les voló cincha. En el 22 lo probaron 3 veces, que los saduceos, que con quién se casa una mujer, como no creían en la resurrección, también tratan de agarrarlo. Una señora se casó con un hombre, el mayor se murió, entonces se casó con el que seguía por costumbre, y eran 7 hermanos y todos se murieron. Qué familia más salada. Cuando estemos en la resurrección, como ellos no creían, o en el reino de los cielos, ¿de quién será esposa? A Jesús lo querían agarrar. Después de tanta hipocresía y tanto querer probarlo, porque ellos no querían aprender, sino aprenderlo, Jesús, el capítulo 23, hermanos, ahorita les leo para que vean, no es cuento porque está en la Biblia, les voló pero de hombre, ¿eh? Incluso Jesús le llamaba a esto, de la hipocresía, la levadura de los fariseos. Lucas capítulo 12, verso 1, Jesús dice, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Y dice, en esto, juntándose por millares la multitud, es que era un llenazo. Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente les habló y les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. El lenguaje sencillo dice
Mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos, tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos, la hipocresía. Enseñan como verdades mentiras. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. No hay nada peor, es mejor una mentira que una verdad a medias. Las verdades a medias son gente que no dice todo lo que tiene ahí, esconde la mano. Se nos habla del pecado prohibido, ahí que dice el Señor, tengan cuidado, la hipocresía. El hipócrita no es una persona genuina. No es una persona genuina. No es una persona genuina, sino alguien que está representando a un personaje. Al principio, hipócrita, la palabra en griego, se daba como alguien que contestaba, era como un duelo de palabras, yo digo, usted responde, yo digo, usted responde, usted me contesta. Pero el significado en realidad es el de un actor de teatro. Por eso, las máscaras que distinguen al teatro son una máscara, una alegre y una triste y una llorando. ¿Se acuerdan? Ahí con la cara toda doblada. Porque el actor representa un papel el cual no son ellos. Hay gente que ve actores y se enoja cuando salen de malos. Y tan bueno que se veía en Muchacha Italiana viene a casarse. Y ahora vea qué maleante. Es un actor. Él puede representar a Jesús y puede en otra ser el artista de Satanás o el diablo. Yo no sé, una serie ahí. Eso es así, hermanos. Nosotros tenemos que entender que un actor no necesariamente es el personaje que él está representando. Él tiene que vivirlo, pero en otra película o en otra obra de teatro va a representar a otro personaje. ¿Estamos bien? Entonces, el hipócrita hay que tener cuidado porque no es una persona genuina, sino alguien que está representando a un personaje. De ahí que lleva consigo la idea de falta de sinceridad o insinceridad. Y Dios prefiere vérselas con un pecador auténtico antes de que con un mentiroso que finge ser bueno. Porque todavía usted ve una mula, usted espera la patada, pero la gente que es mula y se viste de tigre, hermano, ya usted no sabe qué va a pasar, un rugido de león o algo. Hay muchos camuflados en la iglesia. Dios prefiere vérsela con un pecador auténtico que con alguien que finge ser cristiano y es un gran pecador. Se debió haber dicho ay, por lo menos a esa frase. Mucha gente está viviendo un papel de cristiano en la iglesia y mete sus exigencias, hermanos, y se opone a un montón de cosas en la iglesia, por no decir casi a todo. Hay gente en la iglesia que todo lo ve malo, hermanos. Yo a veces predico y alguna gente ya no hay, espero. Voy a tener que comprar una cámara con más resolución. Y si la vamos a comprar. Que viene a apuntar para ver en qué me agarro, en qué me equivoco, si dije una cita mal. Y usted le pregunta, ¿qué prediqué? Y no sé, pero dijo este montón de cosas, barbaridades. Cantó otra de José José, no es la misma, ya lo pasado. Y esto es tan peligroso, hermanos, como la levadura. Porque la levadura, un poco de levadura en la masa, ¿qué es lo que hace? Dijo Jesús. Leuda, echa a perder, contamina toda la masa. Y una persona de esas en la iglesia, la Biblia llama la levadura de los fariseos y se extiende muy rápido y contamina todo el mundo. Y hay gente que tiene buena fama y que parecen buenos hijos de Dios y religiosos, visten bonito, hablan lindo, hasta hablas como él. Pero en realidad, hermanos, están poniendo cargas en la iglesia y dejamos que nos pongan esas cargas. Un yugo sobre nuestra espalda. La iglesia puede verse contaminada peligrosamente por este tipo de personas que se introducen en la iglesia. Le dicen a la gente que no haga algo que es malo, pero cuando a ellos les toca estar en los mismos zapatos, entonces las cosas ahí cambian, dijo aquel Zoilo. La crítica. La hipocresía, recuerden que es la levadura de los fariseos. Estoy hablando de los fariseos. La crítica es la inconformidad con las cosas que se hacen en la iglesia. Es como el deseo de que todo el mundo haga lo que yo hago. No me gusta eso. No me gustan esos coritos. Esto así. Los diáconos deberían vestir de un color. Yo he visto eso, hermano, en la iglesia de los Valles pasó. Y con corbata todos los que le sirve el Señor, hermano. Aquí, ¿qué le pareció a Anthony ahí? Pero con camiseta, como en Cuba. No importa a usted si anda una teacher, pero con...
con camiseta. Mientras que tenga corbata, no importa, la santidad la da la corbata. Prefiero camiseta tirante, saco, camiseta con corbata, hermanos. Todos lo cuestionan, todos lo critican. Las iglesias están mal porque a cualquier iglesia que llegue van a haber cosas que no les agradan. Y es verdad, en cualquier iglesia que yo vaya voy a ver cosas que no le agradan. Conversábamos ahora ya aparte del segundo matrimonio y lo peligroso. No que no esté a favor, con las limitaciones y con todo, ustedes saben mi posición. Pero a cualquier casa que yo llegue, si yo me vuelvo a casar y la mujer tiene hijos, yo voy a criticar la manera en que son esos hijos. Todos son malcriados. Usted es un malcriado, para mí. Y para mí mis hijos son perfectos. Yo nunca veo nada malo. Esa es la ley. Pero a los demás los critico. Por eso cuesta tanto el segundo matrimonio. Es uno de los pelos por los cuales no prosperan el 80% de las segundas nupcias. ¿Por qué? Porque si hay hijos, cuando una persona piensa en que se va a casar otra vez, debería ver cómo aquel parroquiano trata al hijo que tiene. Lo está adoptando como hijo, lo trata bien, lo recibe, sale. Como me dijo una mujer un día, es mejor trata que yo. Ahí cambia la cosa otra vez. Igual la iglesia, cuando yo estoy en una iglesia, 14 años, 10 años, llego a otra iglesia, voy a ver un montón de defectos rarísimos, porque yo ya tenía la manera de entrar, la risa del ujier, la música que entraba, la campana que sonaba, etcétera, etcétera, hermanos. Generalmente se trata de una crítica subjetiva. Y la crítica subjetiva es aquella que expresa una opinión sin esconder mi punto de vista particular. La crítica subjetiva es la que expresa una opinión. Yo opino, pero no es porque sea bíblico, sino que no escondo mi punto de vista particular. Ahí está. Y abro la Biblia para ver cómo le huele a garrote a Alexandra, no a mí. No, yo abro la Biblia para que la Biblia me enseñe. Y a veces la Biblia, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero me alude por todo lado, hermano. Me garrotea por todo lado. ¿Y qué tengo que hacer? Ya no hay escapatoria. Léalo, trague duro y cómprese un poquito de limón con bicarbonato para que le ayude al estómago. Sin esconder mi punto de vista particular. Y en las iglesias hay mucha gente como los fariseos, que juzgan a los demás, pero ellos rompen las mismas reglas que señalaban. Ponen cargas en los demás que ellos ni con un dedo quieren llevarlas, pero quieren un montón de cargas. Ve lo que dice el siguiente capítulo. Jesús llega a uno de los momentos de enojo, capítulo 23 de Mateo, contra los fariseos que todos lo criticaban, y ponga ahí los cumplidores de ritos, no de mitos, ese es otro programa. Los cumplidores de ritos. Los fariseos en realidad eran cumplidores de ritos. Los cumplidores de ritos. Mateo 23:13 dice, vean la manera de volarles. Yo veo 6 veces que les nombra. Y dice el por qué. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ya le di algunas partes del hipócrita, legalista, crítica. Se opone a todo. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entráis a los que están entrando. Porque le ponen un montón de obstáculos ahí. Aquí no puede entrar el que está así, así. O sea que antes de entrar al reino de los cielos tiene que pasar por el riteve de los hermanos para ver si está bien. Y el Señor dice, ustedes con ese montón de cosas se paran enfrente de la entrada al reino de los cielos, no entran ustedes ni dejan entrar a nadie. 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Y por eso recibiréis mayor condenación. Se paran en las puertas, dejaban a las viudas limpias, las visitaban, recogían las ofrendas, se comían el pasito casero y los tamales de elote. Qué rico unos yoltamales, ¿verdad? Bien buenos. Allá en Granada hacen unos mortales y son como una piña tamales de aquí, hermano, un yoltamal, pero yo me lo comí entero. Hola con natillita.
El 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra, andan visitando. Usted que agarra a los testigos de Jehová y dice, ay, es que andan visitando y salen a evangelizar. ¿Cuál evangelizar ni nada? Para decirles mentiras es mejor que se quedan en la casa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay gente que está mejor en el mundo que en la iglesia, hermanos, porque la iglesia no acoge, no cambia. La gente los evangeliza porque dice que son evangelistas y su manera de vivir los echa al mundo más bien. Mejor nunca les hubiera predicado. Predique con su manera de vivir, demuéstrelo, de decirle a la gente lo que tiene que hacer y hágalo usted. Y cuando usted lo haga, les está predicando lo que tienen que hacer. ¿Alguien dice aló? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Eran matillas que ellos tenían ahí. Diezmaban todo el trigo, diezmaban la cosecha, diezmaban las vacas y todo, pero también eran tan cargas que para que no se les fuera nada, diezmaban el eneldo, la menta y el comino. Todo diezman. Vea que no dice que sea malo, que la gente anda hablando del diezmo y todo en el Nuevo Testamento. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y vea lo que dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era? Diezmar, sin dejar de hacer lo otro. Sí lo dice, ¿verdad? Esto era necesario hacer, pero no dejen de hacer lo mejor de la justicia. Véalo como quiera, era necesario que diezmen la mente y todo, pero no dejen de hacer la justicia. O hagan la justicia, pero no dejen de diezmar. Para un lado, para arriba, para adelante, de cabeza o de pie. Ay, vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay, cuidado porque contamina. ¿Se acuerda que una vez el Señor le dijo, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de la boca de este? Porque lo que entra al hombre, eso va a dar a la letrina, al servicio sanitario, al excusado, yo no sé, llámele como quiera. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, fariseos y escribas hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia y hediondez. Pero por fuera están blanquitos. Y le termina diciendo, 23:33, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y más de un fariseo iba así. Raspándola, hermano, se las dejó Jesús. Si era cierto, ¿verdad? Lo que dijeron en un capítulo anterior. Esto sucede una semana antes de morir, todo esto, 22 y 23. Lo están halagando y después el Señor le está volando cinchas. Una semana antes el Señor dice que le den al César lo que es del César, y después están diciendo que Él mandó a que no le dieran al César. No, sí estaba caliente la torta todavía, hermano. Servían, ponga allí, de estorbo para que la gente no entrara al cielo. Eso hacen los fariseos. Eran hipócritas porque servían de estorbo para que la gente no entrara al cielo. Dos, dice que le robaban a las viudas posesiones, dinero, y luego pasaban orando todo el día después de que las dejaban limpios. Le robaban. Ah, pero el que peca y reza empata. 3, buscan seguidores y luego los hacen gente que no quiera nada con Dios. 3, buscan seguidores y luego los hacen gente que no quiera nada con Dios. ¿Alguien me le brinqué alguna, hermanos? ¿Vamos bien? Estas están pequeñitas. La 2, le robaban a las viudas. 3, buscan seguidores y luego los hacen gente que no quiera estar con Dios, hermanos. Yo a veces digo que a la iglesia hay que reevangelizarla antes de mandarla a evangelizar y decirle lo que hace un cristiano de verdad y cómo se comporta. Y eso no hay nada mejor que preguntarle a los vecinos. Porque hay cristianos que son los más peleones del barrio, los menos colaboradores, y como aquella viejilla que le rompía la bola a los pobres chiquillos como a mí. Lo que nos costaba hacernos una bolita plástica para mejenguear. Ah, pero todos los días se daba el rosario en esa casa y el vinito también, mi rosario y mi vinito.
Y apenas que hay una bola ahí, doña Marta, no hay ninguna Marta aquí, no voy a decir el apellido, ¡pra! Le metió un cuchillo a la bola. Que Dios la tenga donde se merece. 4, diezman hasta lo que no se debe, lo que no se pide, lo que nadie nota, pero no hacen el resto de la bondad al prójimo. O sea, cumplen con los ritos de la iglesia. 5, se fijan por lo de afuera y no ven lo de adentro. ¿Qué es más importante, lo de afuera o lo de adentro? Ambas dos. Porque la comida está rica y el plato sucio. Ambas dos. Lo que pasa es que ellos se fijaban más por lo de afuera. ¿Y lo de adentro? Que esté feo, que esté contaminado. No, las dos cosas. ¿Cierto, hermanos? 6, ¿qué hacían? El 6 hipócritas que le dice, le daban mucha importancia a las apariencias. Sepulcros blanqueados. Por fuera, lindos, los veía la gente quería ser fariseo, no seguir a Dios, sino ser fariseo, porque un estatus tan lindos, qué uniforme. Hay una señora que le encantaban los uniformados, ella vivía enamorada de los policías, de los bomberos. ¿Se acuerdan alguien aquí de los más carajillos? La policía militar en San José. En Costa Rica hubo una policía militar, ¿se acuerda? Vera. ¡Qué chavalos más elegantes! Caminaban de 2 en 2, con unas cintas de colores aquí, con un kepis. Los dos generalmente eran grandes, no panzoncitos ni chaparritos, los buscaban a ciertos gorilas, Juan. Era un estatus así, y ahí caminaban por San José los dos. Mi tata era de la policía militar, era un bicho raro, decía mi mamá. Mi mamá ya divorciada y todo, es que era muy guapo. Sí, por eso que puede salir, hermanos, que puede salir uno a decir, digo yo. Eso le gustaba a la gente, lo que ellos representaban, el estatus, aparentemente, apariencias, estar más cerca de Dios. No debemos de separarnos de los principios bíblicos por estar siguiendo tradiciones de hombre. Por eso el estudio de las Escrituras debe ser lo que marque el camino de mi vida y no lo que la gente me diga y no lo que la gente quiera ver en mí, lo que la gente diga que tengo que cambiar es Dios. Mire, hermanos, yo no puedo cambiar a nadie. El único que puede cambiar a alguien es el Espíritu Santo si usted se lo da. ¿Se acuerda? David lo dijo el martes. Hay algo que Dios no tiene si yo no se lo doy, es mi corazón. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón. Porque ahí vienen los asesinatos, lo malo. Si yo no le doy mi corazón a Dios, Dios no lo puede tener. Él es un caballero, Él no entra a la fuerza. Yo no cambio a nadie. El único que puede cambiar soy yo. Si me agarro de Dios, porque Dios pone tanto el querer como el hacer. Si yo quiero cambiar es porque Dios me lo puso. Y si quiero cambiar el que me puso Dios, también Él me va a poner el hacerlo. Tengan cuidado con lo que los están adulando y nos llenan de piropos, porque después son los mismos que lo crucifican a uno. Los que lo adularon, los que dijeron que no se guarda, lo estaban crucificando en una semana. Hechos 15:1. Le decía yo a mi esposa haciendo el bosquejo, le digo, Lili, vea qué lindo eso, porque yo no lo había notado, hermanos. Tal vez usted sí, pero yo no. Así que no crea que el pastor es perfecto, se le brincan cosas en la Biblia. Por eso siempre que usted lea la Biblia aprende mucho. Del mismo capítulo, puede predicar varias veces. Ya llevo 3 semanas hablando de 8 versículos y una más. Hechos 15:1 dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvos. ¿Qué se llama eso? Hipocresía, ritos, legalismo. Pero algunos de la secta de los fariseos, ponga atención, que habían creído, ya eran discípulos. Dentro de los discípulos, hermanos y hermanas, ya habían fariseos, que ahora eran cristianos, pero seguían con los ritos de los fariseos. Así hay mucha gente en la iglesia. Me llamó la atención y digo, Lili, aquí dice, tal vez ella lo había observado más que yo, pero detenidamente y por lo que uno está estudiando, hermanos, que los que más decían, y hubo un pleito con Pedro, hubo un pleito con Pablo, esto se da en el concilio de Jerusalén. Los fariseos le decían a la gente que tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, si no, no podían ser salvos. ¿Ves que le agregan algo a la salvación? Por eso leí un comentario también, que de los fariseos al final lo que seguían, y de ahí nace los judíos mesiánicos,
Pues tengo unos estudios de eso para más adelante, vamos a hablar de estos judíos mesiánicos, que los nombres de Dios, que el hebreo, que no está mal, pero como que suena más santo. Vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, si a usted le parece, y si no le parece también. El shofar, el poder del shofar. ¿Cuál poder del shofar? Ni nada, hermanos. Un mugriento cacho hediondo y doblado, hermano. Usted ha olido un shofar. Ni el que yo hable hebreo me hace más santo, ni que yo le diga el Eterno, David, el Eterno, sí está bien, pero yo le puedo decir Dios, Jehová, Yahvé, está bien, hermanos. Es más, el nombre de Dios en realidad se perdió entre los judíos. Tenemos Jehová como el más aceptado, o Yahvé, el catolicismo, que está bien. Pero como el nombre era impronunciable, era el tetragramatón, o sea, las 4 letras que eran consonantes y no tenían sonido, porque en hebreo al principio no habían vocales, solo eran consonantes. Ellos leían. ¿Ha visto estos cuadros que le ponen las letras al revés y le ponen unos números y usted los lee? Era parecido, los hebreos lo leían, sabía qué decía ahí, pero solo estaba la J, la H, la U. En hebreo eran otras letras, ¿verdad? No se podía pronunciar. Entonces se perdió. Dice unos comentarios, se perdió el nombre verdadero, y en Faro del Caribe lo oí un día de estos. Si usted quiere saber, se perdió en que cómo lo pronunciaban aquellos sin vocales. Porque en el principio se pronunciaba sin vocales. Pronuncie Jehová sin vocales. No, lo hice bien, hermanos, pero usted no me entendió. Yo digo, hermanos, como dice, alabe lo que vive. ¿Me doy a entender, hermanos? Ah, no, este es Jehová, no, es Yahvé, no, es Elohim, no, es el Eterno. Es cualquiera de los demás, pero se ha metido esa religiosidad en la iglesia y se ha metido eso como que esto es la última moda y estos son como más cristianos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vea lo que se está diciendo. Trajeron a Bernabé y a Pablo para ordenarle esto. Que venían de un viaje misionero a los gentiles, que Pablo fue dado a los gentiles. Gentil era todo el que no era hebreo. Ahora pues, ¿por qué tentáis, dicen ellos, a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Le está hablando a los fariseos entre los cristianos, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Está hablando San Pablo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos al igual modo que ellos. ¿Alguien dice amén a esto? Sin circuncidarse, sin saber hebreo ni nada. 28 y 29. Porque ha parecido bien, siempre les ordenan algo que yo creo que nunca vieron ordenarle. Al Espíritu Santo y a nosotros no imponerlo ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, si os guardaréis bien haréis, pasadlo bien. Y yo le digo, hermano, no es que no le haga caso a la Biblia. Si usted quiere comer moronga, coma moronga. ¿Cómo se llama la moronga también? Morcilla. ¿Usted sabe lo que es morcilla, hermana? Y moronga, sí. Es una sangre de cerdo que hacen apelotada, la hacían como paté antes. Pero voy a decir algo, hermano, más que con las pobrezas que teníamos, yo me acuerdo que la moronga era muy rica. Ahora no, ahora es solo sangre esa vaina. Le mandan a los gentiles a que practiquen cosas que practicaban los judíos, y Pablo predicando que los sacrificados a los ídolos nada es, que si no es, salvo que alguien les diga que es sacrificado a los ídolos por la conciencia que los dijo, pero si algo era sacrificado a los ídolos, que lo comieran y le dieran gracias a Dios, que fueran a la carnicería y no preguntaran, ¿esto fue sacrificado a los ídolos? ¿Esto es animal ahogado o le partieron la jupa a la gallina? Pablo dice que por motivos de conciencia no preguntemos, ¿se acuerdan, hermanos? Porque a veces la gente sacrificaba a los ídolos, le sobraba un poco de carne y lo llevaba a la carnicería y lo vendía para que lo vendieran, para no desperdiciarlo. Y usted llegaba a la carnicería y dice, Pablo, no pregunte, ¿esto es sacrificado a los ídolos o no? Si no, no como. Digo, otra vez lo que entra el hombre contaminando. Y después, ¿esto es animal ahogado? Los judíos no matan animales ahogados. Les cortan la cabeza y los desangran. Los judíos, yo no soy judío ni judío, pero no lo hago. Algunos de los fariseos habían empezado a seguir a Jesús, pero no querían dejar los ritos y el fariseísmo.
Querían obligar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, a mezclar el cristianismo y el judaísmo, exactamente lo que está pasando hoy en la iglesia, y agregar algo más a la salvación. Y esto es típico de las sectas, hermanos. Ponen algo más y añaden algo más a la salvación, o un libro extra además de la Biblia. Y la iglesia debe ser limpia de los fariseos. Perdón, hermano, me parece que ese mensaje del capítulo 23 antes del 24 de los últimos días está claro. Tengan cuidado con esa levadura de los fariseos, hermano cristiano, hermano de la comunidad cristiana Pozos de Agua Viva, hermano que me escucha. Tenga cuidado con la levadura de los fariseos. Lo va a contaminar a usted, a la familia, lo va a sacar de la iglesia, lo va a aislar. Tenga cuidado, hay que aislar el fariseísmo. Hay una transfusión de sangre de Cristo en nosotros. Tenga cuidado la gente que quiere hacernos volver a los ritos y tradiciones de las que Cristo nos hizo libre. Y le prometo que vamos a estar dando un estudio sobre esto. La iglesia debe estar vigilante a lo que quiere introducir en ella la gente, lobos rapaces vestidos de ovejas, mercaderes del evangelio, que limpian a las viudas y después hace oraciones grandes por ellos. Después de que dejan limpia la iglesia, el hermano botado y ni un diario le llevan, hermano, y lo pusieron a dar el carro y lo pusieron a dar la finca y todo lo demás. Mucho sinvergüenza ha habido en las iglesias, hermanos. Un día esto le dije a un abogado, es que los abogados tienen mala fama de pirañas, y me dice, y los pastores también. Se sacudió como los grandes, hermano. ¿Ah, Lili? Y después Lili me lo recordó. Qué ingrata. La iglesia hoy más que nunca debe guardarse la levadura de los fariseos. Quisiera oír un amén, pero no oí. Amén. Lo segundo, ahora de los fariseos. Déjeme decirle algo con el legalismo peligroso. ¿Alguien conoce este pasaje de Apocalipsis que es muy famoso? Si yo le dijera a usted cuál fue el mensaje principal que Dios le dice, o la reprimenda que Dios le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, ¿alguien se lo sabe? Tengo solo una cosa contra ti. Solo una, ¿se acuerda cuál era? Eso sí, has dejado tu primer amor. Yo sé que por esto no se entiende, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué algunos críticos dicen que se dejó el primer amor, David? Porque eran tan estrictos que nadie podía entrar ahí y cinchoneaban a todo el mundo. Pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No admiten a tales, no admiten a los nicolaitas, no hacen. Hermanos, eran celosos de la iglesia, pero a un extremo malo. Y al final nadie pasaba el tamizaje de esos, nadie pasaba el filtro. Y perdieron el primer amor. Hay que tener mucho cuidado con las reglas. Por lo menos a la gente nueva hay ciertas excepciones, hermanos. A los chiquitillos hay ciertas excepciones. A los nietos hay muchas excepciones. Lo segundo, Cristo da 2 mandamientos, ¿se acuerda? Cuando le preguntan, ¿qué hacemos? ¿De quién es la imagen que está ahí? Dice, dad al César lo que le pertenece. Ese fue el primer mandamiento. No dejen de darle al César, aunque por eso lo culparon. Y el segundo dice, pero dele a Dios lo que le pertenece. Primero, dele al César lo que le pertenece al César. Y segundo, dele a Dios lo que le pertenece a Dios. La gente, hermanos, le da más al César que a Dios. Es una de las cosas que ha llegado a la iglesia, el pensar, si en vez de dar el diezmo, mejor le doy al que está en la calle. Está bien, pero lo que está en la calle usted tiene un 90% y puede hacer todo lo que quiera. Pero cuando hablamos de diezmo, usted se lo da al Señor, porque el diezmo le pertenece a el Señor. David me podría dar una cita y decir, David, ciertamente aquí en la tierra hay seres humanos que lo recogen, David se la sabe mejor que yo, pero allá en el cielo, uno de los que se dice que vive, que es Dios, aquí lo recogen seres humanos, pero allá mismo lo está recogiendo Dios, y se lo estamos dando a Dios. Es que todo lo que quiera. Aunque Él dijo, para que yo dijera que son poquitos los ladrones abogados, dice, aunque yo sé que son menos los pastores, pirañas, la mayoría somos casi honrados. Pero hay gente que ha decepcionado el evangelio, hermanos, donde todo es plata y plata que no deberían, y una manera en que venden la palabra de Dios ofreciendo cosas que Dios no ofrece, hermanos. Dele al César lo que le pertenece, pero dele a Dios lo que le pertenece. El problema hoy en día es que no estamos cumpliendo con estas órdenes de Jesús. Le estamos dando todo al César. Por ejemplo, para el César no hay pandemia. Para las playas, usted ve los Facebook y todo en la playa, y está bien. Puede decir que al pastor lo que le hace falta es cremas rosas, porque está chimao. Porque algo le cholló aquí, entonces le arde, entonces suelte cremas rosas para que se le quite
la chimazón, vaya a la playa. Pero no pueden venir a la iglesia porque se contaminan de COVID. No pueden venir a la iglesia porque contaminan de COVID, pero no han dejado de ir al trabajo. Miren, hermanos, se ha comprobado que uno de los lugares más seguros para estar es la iglesia. Todavía si le da COVID es COVID santo. ¿Qué toque? Pero aquí, adentro de este recinto, en más de año y medio, nadie se ha contaminado de COVID de aquí. Para el César no hay limitaciones. Para el César puedo quedarme haciendo trabajos en la casa tarde, exámenes tarde, presentaciones tarde. Para Dios no. ¿Sabe por qué yo estoy hablando esto, hermanos? Porque yo soy igual de hipócrita que usted. Le damos al César y a Dios no le damos igual. Por lo menos deberíamos darle igual. A Dios se le debería dar mejor, pero por lo menos deberíamos darle igual. Por eso San Pablo, a mí me encanta. San Pablo es todo un hombre de Dios que cuando él no era cristiano, alguien lo predicó hace poco, no sé si fue David, cuando él perseguía a la iglesia era ceñido. Y cuando iba para Damasco él pedía cartas por si se encontraba algún parroquiano en camino, aprovechaba los viáticos y lo metía al tabo, a la cárcel. Pero como cristiano dice que él era igual. Para ir a predicar, para levantarse, lo garroteaban y otra vez. Si usted llega tarde al aeropuerto, pierde el vuelo. Si llega tarde a una cita, pierde la cita. Y entonces si usted llega a la tarde a la iglesia, ¿usted cree que no se pierde nada? Al Señor sí, podemos darle las obras como Caín. No, al Señor se le da lo mejor como Abel. Y si saco el rato para mi trabajo y me quedo haciendo presentaciones para mi trabajo, agáchese si es para usted, porque yo no estoy hablando a nadie. Estoy generalizando. Y para mis estudios. Y me quedo de palmada y todo, pero a la iglesia no. Dale al César lo que es del César. Pero nunca se olvide que esto es lo más terrible. De darle a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabe qué es de Dios? ¿Se acuerda? Todo. Y a Dios, ¿sabe qué le doy? Lo mejor. Y si yo invitara a Dios a comer a mi casa, le aseguro que lo serviría. Lo primero es que mato todas las moscas y zancudos para que no esté rascándose ahí en la casa. Pero lo atendería con lo mejor de lo que yo tengo. David dijo algo ayer que yo repasaba ahora en el baño. Yo no debo estar haciendo nada, hermanos, que a Dios no le agrade, que le repugne, hermanos. Yo también como sardinas, por dicha que Lili también. Pero ciertamente la sardina huele horrible, hermano. ¿Qué ganas de darle un beso a alguien después de que comió sardinas y nada los dientes, verdad? Hermano, vengo a darle aliento. ¿Y cómo sido sardina? Para que vea qué aliento le da. Yo no llevo un gusano a la casa. Porque puede ser que Lili se baje la cruz y me pegue un solo garrotazo. Porque le tiene pánico. Yo espero que Lili no agarre una rata y me la eche. Primero porque no me levanto ahí, ya quedo listo para la foto. Y si yo analizara eso, porque yo lo pensaba en el baño, porque hay cosas que yo hago que yo sé que a Dios no le agradan, hermanos. Que Dios las abomina, las vomita y las estoy haciendo, hermanos. Y Él es el que todo lo ve en todo momento, donde yo vaya, donde yo esté, Dios lo está viendo. Hermanos, si usted hace cosas muy buenas para el trabajo, usted debe ser un buen trabajador. Y si usted se preocupa por ser un buen estudiante, sea un buen estudiante. Pero preocúpese más por ser un mejor cristiano, un mejor servidor del Señor y darle a Dios también lo que es de Dios, porque al final todo le pertenece a Dios. Para el César no hay limitaciones. Para el César, nuestro tiempo. Para el César, nuestro tiempo de estudio. Para César, todo. Tiempo para el trabajo, tiempo para pasear. Y está bien, todo tiene su tiempo. Todas estas cosas no están mal. El problema viene cuando para Cristo sí tenemos un montón de peros. Cuando separamos para el César lo mejor y para Dios no. O sea, pagamos el IVA del 13%, pero a Dios no, ni le diezmamos. Lo mejor de mi tiempo, ponga allí. Lo mejor de mi tiempo, tenía que llevar una coma. Separo dentro de mis estudios y de trabajo el lugar que le corresponde a Dios. Y empiezo a equilibrar, se me está pasando la mano, voy a matricular una materia menos, algo, no me está dando abasto. No le estoy dando a Dios lo mejor de mí.
en mi trabajo. Incluso yo me acostumbré a pensar si el trabajo que yo iba a agarrar me quitaba el tiempo de Dios, hermanos. Me iba a dejar de servirle a Dios. Hoy en día la iglesia está cayendo en esa conformidad o costumbre donde ya no se fijan si aquello les podría incomodar. En vez de mejorar, me está limitando a darle lo mejor a Dios. Para el César mi fiesta, para el César no estoy enfermo, para el César mis paseos, para el César cualquier cosa. Es una buena excusa para no venir a la iglesia. No, como decía alguien, no digamos una excusa para no venir a la iglesia. Que la iglesia sea la mejor excusa para no ir a tal lado. No puedo, tengo un compromiso. No puedo hacer esto este día. Es importante que yo esté ahí y lo voy a pasar para otra fecha. Para el César nuestro dinero. Al parecer, hermanos, solo le pertenece al César y a Dios. Nuestro dinero le pertenece a Dios primeramente. Ponga allí, primeramente. Lo primero que yo saco es lo que es de Dios. No saco lo que es del César, saco lo que es de Dios. ¿Le parece que me estoy desviando de la predicación? Espere que oiga el otro domingo. Si esta moneda es del César, ¿cuál es la moneda de Dios? Porque la primera que yo doy es la del César, es la de Dios. ¿Y sabe qué? Lo demás Dios me ayuda a pagarlo, porque Cristo pagaba hasta sus impuestos. ¿Se acuerda cuando después sacó unas monedas de un pescado? Se estaba ahogando el pescado. Lo sacó Pedro y pagó los impuestos de él y los de Pedro. Le alcanzó para todo. Cuando usted honra a Dios, a veces aunque no tenga trabajo, aunque no tenga salud, Dios le va a suplir sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Será rico el Señor en gloria. Dice que aquí es la tierra y su plenitud, el mundo los que en él habita, el oro y la plata, de él es todo. Ahora sus riquezas en gloria. ¡Aleluya! Es algo que no podemos, que no debemos de aprender, hermanos. Perdón, es algo que debemos de aprender. Dale a Dios primeramente. Todo cuanto tengo es del Señor. Limpiar nuestra sangre de fariseos y empezar a ser originales, cristianos diferentes que marquen la diferencia también. Diferentes que marquen la diferencia. Debemos de ser gente que tenga mucho cuidado de las modas que se introducen en la iglesia. Gente celosa de la obra y de la doctrina. Debemos guardarnos de que lo mejor de todo lo que tengo, mi alma, mi mente, mi cuerpo, mi tiempo, mi dinero, de por sí es lo que Él pide. Mis dones son para Dios y para el trabajo de su obra. Para rendirle a Él. A la gente le encanta el aplauso, a la gente le encanta el halago. Por eso no sean como los fariseos que les encanta orar en público para ser vistos, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No que Dios escuche la oración, ser vistos, esa es toda la recompensa que tiene. ¿Para qué oran ellos? Para ser vistos, ya tienen su recompensa, ser vistos. Tercero, seguir a Cristo no es un juego, hermanos. Y aquí está lo que dice Mateo 22, que es lo que duele a mi corazón, hermanos. Llevo 3 semanas con esto, predicando de esto del César. A algunos tal vez les ha gustado, a algunos no, a algunos Dios les ha hablado, a algunos no. El problema es lo que pasa, porque pasa lo que sucede, decía Rafaela. Oyendo esto, ¿qué hicieron? Se maravillaron. ¿Oyó bien ahí, Yanni? Se maravillaron cuando oyeron a Jesús, la sabiduría. Y dejándole se fueron, no lo siguieron. Hay gente que se maravilla lo que se predica, le encantó la predicación, pero no lo hace. Oyendo esto se maravillaron, pero lo dejaron, Mari. Porque mucha gente solo se admira de Jesús. A mucha gente le gusta la iglesia, ser evangélico, la palabra. A Moody le dijeron una vez, qué mensaje más grande, Moody, qué bárbaro, que bajó Cristo y dice, yo sé, ya el diablo me lo había dicho al oído. Y como dice una hermana, pastor, no es el diablo, pero estuvo bueno. Pero no es eso lo que yo busco, que usted, es bueno que le digan a uno, hermanos, que Dios le habló porque generalmente solo le dicen lo malo. Pero no es eso lo que uno busca, hermano, no es el aplauso, no es el halago. La gente anda dando muchos pretextos a través de los tiempos para seguir o no seguir a Jesús. Dios no vino por admiradores, Dios vino por seguidores.
Dios no vino por admiradores, Dios vino por seguidores, por adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Y son tan difíciles de encontrar que Él tiene que andar buscándolos. Hay mucha gente que le gusta las cosas del Señor, pero no quieren tomar en serio al Señor. Gente que se llama seguidores de Jesús, pero no viven sus vidas como Jesús quiere, sino como ellos quieren y les da la gana. No están dispuestos a pagar el precio, a cambiar, a sacrificarse, a dejar. Los fariseos se maravillaban de la enseñanza de Jesús, pero no estaban dispuestos a seguirlo. Como hablamos la semana pasada con Jeremías, para ellos vas a ser cantor de amores. Qué lindo que predica, pero no lo vamos a hacer, punto. No estaban dispuestos a dejar su estilo de vida. Así que no se trata de que me guste ser cristiano, se trata de ser o no ser. Y ahí el problema. Alguien me lo dice en inglés, to be or not to be, es. Lo demás se lo digo en español, ahí el dilema. El cristianismo se trata, como dijo el hermano Shakespeare. Eso dijo un presidente de la República a los diputados, Ricardo Jiménez. Dio una cita delante de los diputados y dijo, como dijo Shakespeare. Y se levantó un diputado y dice, Shakespeare. Y dice, es que yo no sabía que ustedes hablaban inglés. Y terminó el resto del discurso en inglés. Y a más de un rajón lo dejó bateado por estar jugando de vivo. Se trata de ser cristiano en todo lugar. Soy cristiano en mi casa, soy cristiano en la iglesia, soy cristiano en mi trabajo, soy cristiano haciendo fila en el Levi's, soy cristiano cuando estoy en el supermercado y soy cristiano en el barrio y en todo lado. Hello. Se trata de ser cristiano en todo lo que hago. No robo, no ando mintiendo, no ando enredándome en cuentos, etc. Se trata de que Cristo sea reflejado en mi conducta, en mis negocios, porque dijo un pastor por la zona allá norte, es que una cosa es la iglesia y otra cosa son los negocios, ¿verdad que no? O sea, yo aquí soy cristiano y él es el pastor, vea qué enseñanza. Pero en los negocios soy negocio. Agarraba a unos hermanitos nicaragüenses y les pagaba una cochinada, porque eran negocios. No, se le paga lo que tiene que ser. Y cuando era tanto, ay, rebájeme y haga, y al impío le pagan lo que les dé la gana. Eso sí me da cólera a mí. En cambio, al hermano, hágame una rebajita. ¿Por qué no le puede pagar al hermano? A mí me cobraron por traerme unos muebles a la casa y me acordé de Manito y digo, mejor le pago a Manito que a otra persona. ¿No cree usted, hermanos? Aunque le cobren igual. Es que usted cree que como hermano tiene que regalarle el trabajo. No. En mis negocios, Jesús tenía pegado a los fariseos, porque cuando yo leo el 23 tengo que decirlo, Jesús tenía pegado a los fariseos. Gente que llamó hipócrita y también los llamó necios y los llamó ciegos. Fueron adjetivos calificativos que él vio, que él dijo de los fariseos. Hipócritas, ciegos y necios. Apartémonos de nuestro fariseísmo, hermanos. Acerquémonos a Dios con la actitud correcta, la de aprender y la de dejar que su palabra nos hable. Porque si yo fuera por andar detectando lo malo que dice David en la predicación, o David, o Cintia, o Dona, los que predican aquí, hermanos, tengo un montón de hacerlo. Pero ¿sabe qué hago más bien? Yo aprovecho lo que usted dice y Dios me inspira y apunto, porque todo el que le gusta predicar apunta mucho de otros predicadores. Porque Dios le habla. Amén, hermanos. Dad al César lo que es del César. Pero sobre todo, dele a Dios lo que es de Dios y lo que se merece. Gracias, Señor, por este día. Gracias por los que escuchan este mensaje, Señor. Limpia mi sangre totalmente, Señor. Hazme una transfusión de la tuya, Señor. Enséñame a amar como tú amaste. A tratar a los demás como tú los trataste, Señor. Y a dejar de estarle poniendo cargas a los demás, Señor, que yo no quiero llevar. A dejar de cambiar la doctrina cuando le toca a un conocido, a un familiar. Que si creo algo, sea lo que creo siempre, sea mi hijo, sea mi mamá, sea mi hermano, sea mi esposo, sea mi esposa. A ser gente de principios, porque si los principios fueran quitados, dice tu palabra en el Salmo, ¿dónde quedará el justo, Señor? Ayúdanos a ser limpios de todo fariseísmo en nuestra sangre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Recuérdense que el próximo miércoles hay reunión de parejas. Todos están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Bendiciones.